Queridos amigos, dice el popular adagio que no hay mal que dure 100 años. No hay visita de la CIDH que dure 100 años, pero con una semana basta. Esta semana que termina, queridos amigos, está llena de acontecimientos que son para guardar en el baúl de los más tristes recuerdos de este país. En esta semana han muerto más de 500 compatriotas nuestros al día por cuenta del coronavirus. Ayer murieron más de 570 personas. Piensen ustedes en cualquier tragedia, cualquiera, la caída de un avión, la toma de una ciudad de manera violenta, cualquier episodio trágico de Colombia, a ver cuándo han muerto 570 compatriotas en un día. Y esto fue ayer, y esto fue el miércoles, y esto fue el martes, y esto fue el lunes, y esto fue el domingo, y esto fue el sábado. Todos los días han muerto más de 500 personas por coronavirus. Uno dice, qué desventura, ¿no es cierto? Qué desventura. Dios nos mandó esta plaga, no. Dios no manda las plagas que pueden ser previstas y que pueden ser manejadas. Lo que nos mandó esta plaga fue FECODE. FECODE y la CTC y la UTC. Ellos nos mandaron esta plaga. Ellos, irresponsablemente, con una irresponsabilidad absoluta que debiera ser castigada penalmente. Debieran estar en la cárcel todos si es que tuviéramos un fiscal menos parlanchín y más cumplidor de su deber y más valeroso para el cumplimiento de sus deberes. Ellos lanzaron miles y miles de jovencitos pagándoles, obviamente. Esto es con plata de por medio. Esto es plata en mano para que cometieran toda clase de atropellos, para que se reunieran a gritar y a lanzar consignas idiotas y estúpidas en todas partes, con ese resultado. Más de 500 muertos por día. Eso es lo que nos está pasando. Pero al mismo tiempo suceden cosas que nos pasan desapercibidas, como por ejemplo que estamos por perder grandes contratos de ventas de café, que conquistarlos tomó años y años de esfuerzo, de dedicación, de producir el mejor café del mundo y ofrecerlo a los mercados ávidos de ese buen café. Pues lo estamos perdiendo. Y no solamente eso, sino que ya nos decían esta mañana algo con lo que no estábamos contando suficientemente, y es que hay una limitación enorme de los bienes que permiten la fertilización de la cosecha cafetera de final del año. Estamos ya en el mes de mayo, el café se debió fertilizar en febrero, en marzo, no fue posible porque estábamos bloqueados, porque las carreteras no están en uso y porque en Buenaventura, que es el centro por donde llegan las grandes cargas de estos fertilizantes, estuvieron cerradas por cuenta del paro. Y entonces por cuenta del paro vamos a tener una minúscula cosecha cafetera. De manera que estamos perdiendo el mercado, el gran mercado del café suave colombiano en el mundo. Nos lo están respaldando, nos lo están reponiendo o nos lo están sustituyendo por otros cafés suaves de Centroamérica o del África o de cualquier parte. Y entonces esa es una pérdida sencillamente gigantesca. Estuvieron cerrados los ingenios azucareros. A nadie le importa eso. 280.000 personas dejaron de percibir su sueldo al día. La pobreza en todo el Valle del Cauca. Eso a nadie le importa y mucho menos a los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, unos mamertos que ya llegan con el libreto hecho que viene de Vivanco y de Soros. Muy amigos, y uno no entiende cómo, y uno no entiende por qué, y vale la pena que nos lo expliquen de ciertos funcionarios del alto gobierno. Esto cómo es. Lo cierto es que tenemos COVID, lo cierto es que tenemos más de 500 muertos, lo cierto es que hemos estado con las carreteras bloqueadas, lo cierto es que Buenaventura no se repone, lo cierto es que estamos perdiendo el mercado del café, lo cierto es que tuvimos los ingenios azucareros cerrados y apenas
tímidamente empiezan a abrirse a ver si son capaces de producir azúcar y luego de exportarlo, porque esa es otra tragedia. Estamos perdiendo los mercados del azúcar en el mundo y a nadie pareciera importarle. Y esto dice que vino a mirarlo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mentiras. Lo que vino es a tratar de encontrar evidencias contra los policías. ¿Y cuáles son las evidencias? Las que da el señor Vivanco. Hay un artículo fantástico de Eduardo Mackenzie que habla de las declaraciones de Vivanco, que no tiene prueba ninguna. Las evidencias, la prueba, que es el elemento determinante de un proceso jurídico cualquiera, eso no existe en la prédica de Vivanco, sino parece. Tenemos evidencias, hemos recibido noticias, claro, noticias de quien se las pide, evidencias las que ellos quieren encontrar para llegar a las conclusiones a las que nos vamos a tener que acostumbrar. Condena contra Colombia, condena contra su policía, condena contra su ejército y una especie de consagración del derecho a la protesta, que es el derecho de arruinar al país, de matar físicamente a su gente, de arruinar sus medios de transporte, de liquidar a Colombia. Ha terminado esta semana, hoy es día viernes, vendrá un fin de semana que seguramente será tan catastrófico como fueron los días previos y a la gente pareciera que ya no le importara, porque para algunos, como diría alguien muy acertadamente, estos temas se convierten en paisaje. En unos minutos hablaremos con Oscar Darío Pérez, el principal especialista que Colombia tiene en asuntos fiscales, el endeudamiento de Colombia. Qué fácil es endeudarse, ¿verdad? Qué fácil. Y qué difícil es pagar. ¿Cómo vamos a pagar esa deuda? ¿Cómo va a estructurarse una situación fiscal que permita atender tantas necesidades urgentes como las que el país tiene, más el servicio de una deuda que cada vez se come una parte mayor, una porción mayor de los ingresos del país? Señores, esta es la situación, esto no es alarmismo, no estamos exagerando nada, simplemente estamos diciendo la verdad. Pero no hay mal que dure 100 años, ni comisión de la Interamericana de los Derechos Humanos que pueda estar más de 100 años en alguna parte. Pero con una semana basta. Esperemos el informe que va a llegar. Esperemos ese informe de esos mamertos, de esos amigos, de esos copartidarios, de los que están haciendo los desórdenes, de los que tienen paralizado el país, de los que han destruido los medios de transporte, de los que tienen todavía Buenaventura en una situación lamentable, en un puerto que no se repone, unas exportaciones que no salen, una pobreza que galopa. Esa es nuestra realidad, ese es el triste balance de esta semana que termina.